Hola, buenos días o buenas tardes, depende de donde ustedes estén. Yo estoy en Uruguay, para nosotros es buenas tardes. Mi nombre es Carlos Lacaba. Voy a ser el moderador de este webinar organizado por el Foro Farmacéutico de las Américas con el apoyo de la Federación Farmacéutica Internacional. Soy vicepresidente de la Federación Farmacéutica Internacional, FIP, y queremos agradecer a FIP por la plataforma GoToWebinar para poder realizar estos seminarios y al Foro Farmacéuticos de las Américas por la colaboración de la Secretaría Técnica en el apoyo logístico para para la realización de este seminario. El seminario de hoy, no sé si ya están pudiendo ver la pantalla, lo que yo tengo en mi pantalla. El seminario de hoy es sobre los efectos del COVID-19 en la salud de los profesionales sanitarios y las estrategias futuras de prevención. Como pautas generales para el desarrollo de la actividad, les comunico que la exposición va a durar unos 40-45 minutos y luego continuará un espacio para preguntas. Las preguntas las pueden escribir en el chat que tienen ubicado en la plataforma, y las preguntas que no se puedan contestar por falta de tiempo durante la transmisión serán respondidas por el expositor al correo electrónico del participante. Para evaluar la calidad de esta actividad, será enviado al cerrar la misma una encuesta al correo electrónico registrado por el participante. Asimismo, los certificados de participación serán remitidos en forma automática por el correo electrónico, por la plataforma, al correo electrónico registrado por el participante dentro de las 24 horas posteriores a la finalización del webinar. Bueno, como todos sabemos, durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores de salud han enfrentado un gran estrés laboral y un gran esfuerzo laboral con limitaciones de recursos y riesgos de exposición al virus, tanto en las instituciones de atención sanitaria. Por tanto, las instituciones de atención sanitaria deben apoyar a sus trabajadores para reducir su ansiedad y mejorar su calidad de vida. Conocer este impacto permite a las organizaciones sanitarias generar estrategias dirigidas a atender y mitigar los daños que en su salud mental manifiestan los farmacéuticos y el personal de la salud como primera línea de atención en la enfermedad por el SARS-CoV. Fundamentalmente nos vamos a basar en la experiencia de 3 países de la región de las Américas. Los objetivos de aprendizaje de este webinar son conocer las áreas de impacto del COVID en el sistema de salud, describir los efectos del COVID-19 en la salud mental de los farmacéuticos y otros trabajadores de la salud, desarrollar un enfoque ampliado de los resultados generados por la pandemia que sirvan para el diseño de estrategias futuras de resiliencia para los trabajadores de la salud. Nuestro conferencista de hoy es el doctor Aldo Álvarez. El doctor Álvarez es químico farmacéutico, máster en extensión farmacéutica, magíster en farmacología, doctor en farmacia y bioquímica, PhD con especialidad en administración. Es docente e investigador desde 2001 y es expositor en eventos científicos en 23 países. Ha sido expositor en eventos científicos en 23 países. Es autor de artículos indizados y libros en editoriales internacionales. Bueno, con ustedes, el doctor Aldo Rodríguez Álvarez Risco, para dejarnos esta exposición. Adelante, Aldo.
Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Perfecto. Bien, muy buenas tardes. En verdad es un privilegio poder tener la gran oportunidad para poder estar junto con ustedes, ya que nos permite poder transmitir la información de investigaciones que han estado trabajándose en estos últimos meses y que de esta manera podamos transmitir lo que se encuentra en la realidad y más aún lo que se requiere realmente investigar para poder cambiar la realidad dentro de nuestros países. Sin duda que los trabajos que se vienen desarrollando en el día a día en los sistemas de salud de nuestra región nos obliga directamente a conocer un poco más, a saber qué pasa, a poder mostrar qué más ocurre dentro del día a día. Y es así que surgen investigaciones que nos ayudan a entender, que nos ayudan a comprender cuáles son, primero, los trabajos que se hacen y lo segundo, los impactos que se generan en las personas. Puesto que, si bien es cierto, esta pandemia nadie la esperaba, lo que realmente no se esperaba, además, son las consecuencias dentro de la salud mental de las personas. Si de por sí los esfuerzos para sacar adelante nuestro trabajo día a día en el entorno de salud es bastante exigente, aquellos profesionales, aquellos farmacéuticos, farmacéuticas que trabajan en clínicas, en hospitales, en farmacias, y que están día tras día delante del mostrador, visitando camas, haciendo preparaciones parenterales y toda la gama de actividades farmacéuticas que existen, realmente se someten a un estrés bastante grande. Y es entonces, es en ese escenario en el que se necesita poder saber qué pasa. Es que esta pandemia puede haber agravado las complicaciones que ya sentían los profesionales. Es posible que la pandemia y su cuidado haya sobrepasado el nivel de resistencia mental de los profesionales que están ahí en la primera línea de trabajo frente a los pacientes. Y si esto es así, ¿cómo podemos hacer para mitigar todo ese daño que se ha generado dentro de los profesionales? Entonces surge esa necesidad de investigación de modo específico. Por tanto, lo que queremos presentar el día de hoy es dos aspectos muy concretos. Uno, el reporte bastante puntual de la investigación, una de las que hicimos, eh, desarrollando el enfoque en 3 países, el muestreo en 3 países en Sudamérica, y luego poder debatir un poco más en detalle, porque las investigaciones tienen que dar origen a algo, ¿no? O sea, es una foto inicial y debería haber una segunda foto y una tercera foto para poder captar todo lo que está pasando, ¿no? Y es ese big picture que se necesita para tener un conocimiento cabal de los problemas, de las circunstancias, de los sistemas de salud, que aun cuando puedan estar en una misma región, claramente son diferentes, son diferentes. Y son diferentes y creo que solamente hace falta mirar la cantidad de personas que han sido contagiadas en los diferentes países para poder entender la cantidad de personas que han fallecido en los diferentes países. Y por otro lado, también conocer la cantidad de pruebas diagnósticas que se han ejecutado en los distintos países. Eso también es diferente. Claramente con países, como en el caso del Perú, donde la cantidad de pruebas diagnósticas es muy grande, es natural que pueda tenerse la certeza de diagnóstico de casos de COVID-19 mucho más grande, ciertamente. Versus países que de repente tienen una menor cobertura diagnóstica, lógicamente se van a tener menos casos reportados. Eso es algo también bastante real y lógico. Entonces vamos a pasar ahora a la presentación y vamos a rápidamente llevarnos. Entonces tenemos este primer título, que es el nombre del artículo
en referencia, ¿no?, los efectos del COVID-19 en la salud de los profesionales sanitarios y estrategias futuras de prevención. Y en ese sentido, citar el trabajo, esta es la captura de imagen del artículo publicado en Psychiatric Research este año, en el 2020, y primer aspecto importante. Primero es cuán importante es el trabajo colaborativo, sobre todo en los temas de investigación. Una de las premisas con las que trabajamos nosotros es que la inteligencia colectiva supera a la inteligencia individual, ciertamente. El trabajo en equipo siempre será superior, siempre será maximizado para un trabajo aislado. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos exactamente profesionales de 7 instituciones diferentes y puntualmente de 3 continentes diferentes. Estamos hablando de China, de Australia y de Norteamérica y Estados Unidos junto con Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, un primer aspecto para resaltar es, si ustedes desean hacer investigación, no trabajen solos. No trabajen solos. Por más que sientan que pueden hacerlo, no trabajen solos. Siempre tendrán mucho más fuerza metodológica, de levantamiento de información, cuando se trabaja de manera colaborativa. Y aquí verán, todos salen en la foto, todos salen en las autorías. Esa es la colaboración. Es algo fundamental. Esto es lo primero que quería mencionar. Y lo segundo, ya directamente yendo al contexto, hablamos de que existen trabajadores de salud que están, como decíamos hace un momento, desempeñando un papel crucial en la pandemia por COVID-19. Sin embargo, se enfrentan a diferentes miedos. Es posible que alguno de los presentes o algunos amigos, colegas cercanos de los asistentes el día de hoy sepa exactamente de qué estoy hablando. Es decir, es posible que alguno de los presentes haya tenido COVID y esté recuperado. Es posible que alguno de ustedes, de los asistentes, tenga COVID actualmente y se esté recuperando. Es posible que sepan de algún familiar que trabaja, o un amigo que trabaja, un colega que trabaja o trabajaba en el entorno de salud y tuvo COVID y se recuperó o falleció. ¿Qué imagen mental tenemos los profesionales, las personas que sabemos que vamos a una clínica, a la farmacia, al hospital a trabajar y tenemos un compañero del servicio de farmacia, el departamento de farmacia, que se infectó de COVID y murió? ¿Cómo voy a trabajar al día siguiente? ¿Cuánta tranquilidad puedo sentir en ir a trabajar por más medidas de seguridad que pueda tener? Entonces, claro, eso genera una afectación mental, ciertamente. Uno no es el mismo después de enfrentar estas circunstancias. Por tanto, hay un miedo a estar infectados o reinfectarnos, porque también es algo que se está hablando. El hecho de que haya una infección y se supere, no hay todavía la certeza de que se genere una inmunidad de rebaño que pueda permanecer mucho tiempo. Entonces también hay muchas dudas en la cabeza de los profesionales respecto a infectarse o reinfectarse. Y entonces, claro, la carga de trabajo, existe una demanda excesiva, intensa, pujante por la circunstancia que recae sobre los profesionales. O sea, todo tiene que ser para ayer, todo tiene que entregarse de inmediato, hay que asegurar que el stock llegue, hay que hacer infinitas coordinaciones para asegurar que todo ocurra. Y un aspecto que también se estuvo discutiendo mucho y forma parte de la realidad en muchos países es el equipo de protección personal. ¿Será que los profesionales, será que los farmacéuticos, las farmacéuticas están trabajando en clínicas, hospitales, policlínicos, puestos de salud de cara a las personas? ¿Reciben la protección personal, los equipos de protección personal para prevenir el contagio? Si esto no es así, imagínense de qué estamos hablando.
¿Cuánta presión sobre la cabeza de esos profesionales que tienen que lidiar con su miedo externo y con algo tan concreto como no tengo la suficiente protección? Entonces, ese es el escenario que se tiene desafortunadamente en el contexto COVID actual. Hace muy poco, o sea, hace unos meses antes de esta investigación, se hizo otro estudio previo en el cual se mostraba que el 28%, o sea, más cerca de la cuarta parte, un poco más de la cuarta parte de profesionales superaron el límite de los trastornos de ansiedad. O sea, la enorme ansiedad que se genera en esa población. Entonces, claro, nos toca preguntarnos de inmediato, y bien, ¿cómo se conducirán esos profesionales? ¿Cómo pensarán esos profesionales? ¿Cómo trabajarán esos profesionales? O sea, ¿realmente podrán hacerlo de manera eficiente? ¿Podrán tener la calma? ¿Podrán tener la tranquilidad de poder hacerlo bien? ¿Podrán hacerlo? Complicado. Es entonces que surge, bueno, y si entonces hay esta problemática, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en este escenario, se ha presentado que las organizaciones sanitarias precisamente deberían ser aquellas que desarrollen apoyos específicos para sus trabajadores. Pero, ¿en base a qué? Las medidas en los hospitales, en las clínicas, en las organizaciones en general, necesitan de evidencia. Muchos programas fracasan cuando no se evalúa previamente qué es lo que se pretende transformar. Si yo no sé la medida del daño, no sé la característica de los cambios que existen en las personas, ¿cómo puedo hacer un programa de intervención o de mejora si no conozco el detalle? Entonces surge la necesidad de poder evidenciar a qué nivel está el daño, qué tipo de daño es. O sea, si hablamos de ansiedad, ¿qué tipo de ansiedad? Hay niveles de ansiedad, correcto. Entonces, todos están en el máximo nivel y requieren un tipo de aproximación, o están en nivel leve y requieren otro tipo de aproximación. Eso es lo que impulsa una investigación, conocer en detalle la característica de la muestra de interés. Y cuando se revisaron elementos de la literatura, se encontró que Schanafeld y colaboradores en el 2020 precisamente habían establecido 8 puntos de apoyo organizacional que se supone que deberíamos asegurar para los trabajadores de salud. 8 aspectos concretos, puntuales, y que eso significara que las personas sintieran ese apoyo organizacional. Sin embargo, es una apreciación, es decir, solo es lo que a priori y empíricamente se pensaba, ¿sí? Se pensaba para poder establecer qué está bien o qué está mal. Entonces, ¿qué ocurre? En ese sentido, se decía, ¿será que esto es otro decálogo, otra propuesta de 8 en este caso, donde teóricamente, supuestamente hay que asegurar esto, pero quién sabe si es verdad porque no tiene ninguna validación práctica, no tiene ninguna validación real? Entonces, ante esta circunstancia, surge la investigación para decir, bien, evaluemos empíricamente en un trabajo de investigación este soporte organizacional de COVID y tomemos esos 8 puntos que en teoría son los que son el respaldo organizacional, si realmente se cumple o no se cumple. Y al mismo tiempo establezcamos los niveles de ansiedad que pudieran tener los trabajadores. Es así que desarrollamos un instrumento, un cuestionario, y tras eso llegamos a una recolección de 1.203 trabajadores de salud en Bolivia, Ecuador y Perú entre el 10 de abril y el 2 de mayo del presente año, logrando en total una tasa de respuesta de 59.2, es decir, obtuvimos respuestas de 712. ¿Qué se recolectó? Información demográfica, de ansiedad, de satisfacción con la vida
y el soporte organizacional percibido COVID-OS, que es lo que habíamos planteado al inicio, que se dedujo precisamente de la publicación en JAMA de Schanafeld y colaboradores. Específicamente, cada elemento de apoyo organizacional, ¿no?, se vinculaba directamente con una fuente de ansiedad entre los trabajadores según el marco de 8 puntos. Y se planteó escalas Likert, ¿no?, que ustedes bien conocen. En este caso, el estudio contó con una escala Likert de 7 puntos, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 7 de acuerdo. Entonces, la metodología y esos 8 puntos que estamos nosotros evaluando, 8 puntos que estamos evaluando, son estos. Son los 8 elementos que supuestamente la literatura relata que son los que permiten denotar si el profesional siente o no siente que su organización le da el soporte para su trabajo de asistencia de pacientes en COVID-19. Usualmente uno en la literatura encuentra mucho de estas propuestas, ¿no? Creemos que estos elementos pueden funcionar. Dijimos, bueno, ¿será que funcionan? ¿Será que ellos pueden agruparse? ¿Será que algunos de ellos hablan de lo mismo o de un mismo constructo? ¿Será que 1, 2, 3 y 4 de repente hablan de un aspecto determinado de soporte, mientras que 5 y 6 habla de otro y 7 y 8 de un tercero? O de repente 1, 2, 3, 4, 5 hablan de un constructo y los restantes de un segundo constructo. Entonces, esos son elementos importantes dentro del punto de vista de la investigación para saber qué medir exactamente y de qué variables estamos hablando. Asimismo, en el instrumento se tenía la escala GAD de ansiedad. Y este GAD 7 por el número de ítems, fue desarrollado para diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí?, por Spitzer y colaboradores en el 2006. Y donde habían puntos de corte, ¿no?, para poder establecer cuál es el nivel de síntomas en función del puntaje que se menciona. Y también se utilizó la medida de satisfacción con la vida mediante el SWLS5. Entonces, esto, como ustedes se darán cuenta, son instrumentos de la literatura, es decir, que ya fueron probados, que ya fueron validados, que cuentan con esa fortaleza académico-científica. Eso es un elemento crucial. Y también tiene puntos de corte, ¿no? De 23 a 35 indica satisfacción vital, 5 a 14 insatisfacción con la vida, etcétera. O sea, los extremos, ¿no? Entre 15 y 24 como intermedio, como neutro. En resumen y a grandes rasgos, ¿qué se encontró? Bueno, se encontró, aparte de la información demográfica, termina siendo muy complicado ver cómo existe un importante porcentaje de trabajadores del 5%, 18%, que tenían, ¿sí?, que tenían ansiedad leve, moderada y grave. Es decir, habían 5% del total, algo de 35 personas, con trastorno de ansiedad grave. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa en términos de cuán bien hace su trabajo ese profesional? ¿Cuán concentrado está ese profesional? El 44% es leve, el 18% es moderado, o sea, la quinta parte del total, y luego el 5% grave. Entonces, cuando se expresa en porcentaje parece medio confuso, ¿no? Solo si nos damos cuenta que eso significa 35 personas reales que están en un puesto por horas, ¿cuál puede ser la afectación que se tenga en ese lugar? O sea, en la clínica, el hospital, la farmacia, donde esté ese trabajador, los pacientes que fueron atendidos, los pacientes que fueron atendidos o han tenido que verse con esos profesionales
¿Habrán recibido el mejor trato? ¿Habrán recibido el mejor servicio? ¿Habrán tenido a los profesionales completamente lúcidos para brindarles un servicio de calidad? El resultado, este pequeño resultado nos muestra toda esa gama de posibilidades de resultados negativos de lo que pueda ocurrir. Y dentro de ese contexto, se estableció también los puntos de corte para la satisfacción con la vida. Con el tiempo, uno empieza a escuchar en diferentes momentos de la carrera profesional, en diferentes estamentos, en diferentes lugares de trabajo, algún colega cercano o no cercano diciendo, ¿sabes qué? Estoy harto de este trabajo, estoy cansadísimo de este lugar y no me muevo porque no tengo facilidad para irme a otro lugar, porque estoy cansado de este sitio. Quizás les suene familiar a alguno de ustedes. Pues bien, esta circunstancia apremiante ha incrementado sin duda ese aspecto. Ha incrementado una gran cantidad de personas que estaban al límite y han terminado colapsando, queriendo escapar del sistema de salud porque no quieren ese ritmo de vida. Sobrepasa el ritmo de vida lo que ellos quisieran. Y es posible, quizás, que eso tenga una combinación, ¿no? Una combinación de trabajo muchas horas, no se reconoce nada y mi salario es malo. Claro, demasiados agravantes como para tener a una persona con algún impulso o una vitalidad para sacar adelante el trabajo. O sea, esto sobrepasa del heroísmo, de la dedicación al trabajo, no, es un tema humano, es un tema humano, es complicado. Más aún si consideramos que hay hogares al mismo tiempo que se han quedado sin trabajo. El lockdown, el aislamiento social y la cuarentena puesta en muchos países ha generado que muchas empresas quiebren y ha generado que muchas personas pierdan trabajo por ende. Bien, ese es un elemento con los que muchos profesionales de la salud también ponen a cuestas. Puede ser que ellos estén trabajando y pueden ser que su hijo, sus hijos o su esposa, su esposo o personas que vivían dentro de la misma casa hayan perdido trabajo. Entonces, claro, están todo el día al ritmo que van con toda la demanda y sienten que esto se sale del cálculo y se parece a una película de terror. En estos términos son las cosas como pasan en el mundo real, allá en los hospitales y las clínicas, donde la gente lucha por su vida. Por tanto, se necesita establecer qué medidas, qué aspectos. Entonces, cuando metodológicamente se evalúan esos 8 puntos, luego se descubre que no camina en 5 factores. Cuando el análisis factorial confirmatorio se intenta plasmar que son hipotéticamente 5 estructuras, pues no funciona, y lo que sí terminó funcionando es que son 3 los factores. Esos 8 puntos se pueden agrupar en 3 factores. Los 1, 3 y 7, 5 y 6 y 2, 4 y 8. Fantástico. Entonces se va mejorando ese modelito, sí. Agarra mucho más fortaleza. Otro elemento que también nos llamó la atención es que el personal de atención médica con menor nivel educativo tenía más probabilidades de estar insatisfecho con sus vidas bajo el entorno COVID. A menos formación, más facilidad de insatisfacción. A menor formación, menos tolerancia. A menor formación, menos resiliencia. O sea, tener más capacitación, estar mayor formados y educados, genera una facilidad para poder lidiar con este entorno apremiante de estrés y de ansiedad. ¿Sí? Y lo otro que también mirábamos es que existía una mayor fortaleza mental
en aquellos profesionales con más años de experiencia dentro de los hospitales y clínicas en relación con los que eran más jóvenes. Es decir, aquellos que ya tenían algunos años más dentro de los entornos del sistema de salud, tenían la mayor capacidad para poder lidiar con este entorno de presión mental. Seguramente los años los ha ido perfilando y ha ido dándoles herramientas para poder manejar todo esto. En comparación de pronto con profesionales jóvenes, que requieren mucho más experiencias, que requieren posiblemente formación complementaria para lidiar con todos estos aspectos no programados, que sobrepasan el estrés, la ansiedad y la presión social usual que se tiene. Esto nos lleva a concluir algo, ¿no? O sea, esto primero nos habla de que estos resultados, estos 8 ítems que fueron probados, nos arman 3 factores que podríamos abordar. Pero lo más importante es que estos factores que deberían ser revisados y verificados deben ser parte de una agenda. O sea, si tenemos trabajadores de salud allá en el frente, ellos deberían tener asegurados estos 8 puntos. Y por eso mencionaba hace un momento el uso de equipos de protección, los más adecuados, los correctos, en la cantidad suficiente. ¿Qué nos queda por decir entonces? Hay más investigación que se ha venido haciendo y que necesita contexto y necesita discusión para poder corregir. Lo primero que ocurre es que existen problemas de información. Las redes sociales facilitan que corra demasiada información y la información puntual, concreta, no se tiene. Diferentes fuentes dicen diferentes cosas. ¿A quién le creo? ¿El mensaje de Twitter? ¿El mensaje de Facebook? ¿El mensaje de Instagram? ¿El mensaje que me rebota después de 50 rebotes previos y que llega a mi WhatsApp en audio o video? ¿Le creo? ¿Le creo porque sale una persona seria diciéndome algo? ¿Le creo porque me sale una persona sonriente diciéndome algo? ¿Le creo porque antes del video sale una frase que dice, esto lo van a censurar, míralo, míralo y rebótalo antes que lo borren? ¿Sí? ¿Tú crees? No, claramente no. Son formas de capturar y secuestrar la mente de la población para transmitir mucha información que es falsa. Hace unos meses publicábamos algo parecido, la infodemia, la otra epidemia, la epidemia o la pandemia de desinformación deliberada muchas veces. Lo segundo es trabajar sobre el soporte profesional a los profesionales de la salud. Y es curioso porque también se evaluó dentro de los profesionales de la salud la teoría conspirativa. Aún hay personas, e increíblemente profesionales de la salud, que siguen creyendo que el virus fue inventado, por ejemplo, el coronavirus. Y que hay toda una campaña detrás y toda una mano negra moviendo los hilos desde afuera. Es ridículo. Es una pandemia. No nadie la creó. Y hay que actuar en consecuencia a eso. Y tercero, la población. Investigación de población. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? O sea, ¿tenemos que cuidar a los profesionales de la salud? Sí, pero los profesionales de la salud tendrán un trabajo más eficiente, más adecuado cuando no lleguen personas que debieron estar en sus casas cuidándose en vez de salir a la calle a contagiarse. Como lo que estamos publicando aquí en British Medical Journal sobre la salida de los niños. Los niños tienen que estar en su casa. Hay países en los cuales ya la ola ya pasó, ya tienen la pandemia controlada, tienen la infección controlada. Genial. En los países en los que no, los niños en sus casas. Las personas vulnerables en sus casas. Nos lleva a pensar diferentes cosas. ¿Qué nos tocaría investigar? Y obviamente invito a todos aquellos que nos están siguiendo en esta presentación. Primero, describir paso a paso y con detalle qué están haciendo los farmacéuticos actualmente en el sistema de salud frente al COVID. Yo creo que hay un trabajo excepcional
de los farmacéuticos y farmacéuticas ahí en la primera línea de trabajo, pero no se conoce en detalle. No se conoce. Se habla muy poco. Yo considero que se requiere investigar, se requiere recolectar el relato de lo que hacen los farmacéuticos y las farmacéuticas. Y publicarse, por supuesto, para que se comprenda realmente la dimensión del trabajo. ¿Alguien interesado? Perfecto. Con gusto para trabajar de manera colaborativa. Segundo, ¿cómo guiar a la población ante los fake news? Saben que en este momento por el mundo camina eso del dióxido de cloro. Espeluznante, realmente. Hay todo un negocio gigante detrás de algo que no ha probado absolutamente nada. Científicamente, nada. Y la población no recibe la información, no recibe agresivamente un programa de guía para orientarlos a no usar sustancias que no tienen nada que ver con su restablecimiento o su recuperación. Investigaciones, podemos hacerlas. Tercero, más que nunca, la telefarmacia. El paciente recibe su medicamento y va a casa. ¿Será que los farmacéuticos podemos hacer el monitoreo de ellos? Sí, seguro, deberíamos hacerlo. No será fácil que ingresen, no será fácil que regresen, no deberían regresar, deberían permanecer en cuarentena y deberían requerir monitoreo, seguimiento farmacoterapéutico para los pacientes COVID, para que lo tomen correctamente. No asumamos que lo van a tomar correctamente, o no asumamos que van a hacer las cosas como se les ha explicado. Se comportan como cualquier otro paciente con cualquier otra enfermedad que puede tener dudas o confusiones cuando llega a casa. Entonces, esos pacientes no deberíamos fallar con ellos, ciertamente. Opciones de investigación, listo. Tercero. Y finalmente, ¿será que los farmacéuticos deberán tener un seguro médico diferenciado? Aquellos que están en la primera línea de acción. ¿Qué pasa si se contagian? ¿Tiene un servicio para ser cuidado diferente o no? ¿Y qué sobre las consecuencias? Creo que ese último punto es un aspecto que se aborda muy poco y se habla muy poco. Es el trabajo invisible, si realmente se requiere otro tipo de cuidados. Dicho esto, toda esta investigación y estas futuras investigaciones que acá yo les muestro, para que si gustosos se quieran unir, podamos trabajarlo juntos, nos lleva a precisar lo siguiente. Los resultados que se obtengan debe generar guías de actuación profesional para que se trabaje de modo conjunto en su implementación. Y deben ser adaptados según los resultados locales, con fuerte evidencia científica y seguramente con la difusión mediante los colegios profesionales, sociedades científicas, universidades, son el rol de esas instituciones. Los colegios, sociedades científicas y universidades son los líderes del conocimiento. Son los que permiten triangular lo que se obtiene de la información de campo en investigación y permita que se pueda transformar el quehacer profesional farmacéutico. Esto nos lleva a un mensaje final. La investigación necesita lograr resultados y estos resultados son los que buscamos conseguir. Por eso, el día de hoy compartimos esta investigación, pero con el mayor deseo que además todo lo que se pueda obtener de investigación y resultados sirva para transformar la realidad de los farmacéuticos y de las farmacéuticas de la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aldo Álvarez, por compartir con nosotros los resultados de esta investigación tan interesante sobre los efectos del COVID en los farmacéuticos y en el personal de la salud. Bueno, ahora queda abierto un tiempo para preguntas. Pueden enviar sus preguntas a través del chat que está en la plataforma.
Pueden ser preguntas, comentarios, propuestas. Todo es bienvenido. Mientras aparecen preguntas, que el público parece estar un poco tímido, o la exposición fue muy clara, que sí, por cierto, lo fue. Quería hacerte una pregunta, Aldo. ¿Cómo surgió la idea de este trabajo colaborativo con tantos centros? Por supuesto que en la región estaban trabajando conjuntamente, pero bueno, coordinar con centros en China, en Australia, en Estados Unidos y poder hacer un equipo de trabajo realmente internacional. Hola. Carlos, gracias por la pregunta. Hemos logrado establecer un trabajo articulado. El primer trabajo de colaboración lo desarrollamos precisamente con una universidad amiga en Perú, y de ahí fuimos estableciendo vínculos con investigadores de la región. El colega que trabaja en la otra universidad estableció un contacto con uno de los investigadores en Ecuador. Yo establecí con el contacto con la investigadora en Bolivia, y a su vez ya había un contacto con un investigador en Australia, quien a su vez desarrolló el trabajo conceptual con los colaboradores de Estados Unidos y de China. Entonces fue una red, una articulación muy trascendente, porque permitió una coordinación muy rápida, en verdad. Muy rápida porque los medios digitales nos han facilitado que esto ocurra. Y es algo que nosotros instamos, ¿no? Busquemos colaboraciones, los medios digitales hoy día nos facilita que eso pueda ocurrir mucho más rápido que antes, y que nos haga trabajar de modo eficiente en las investigaciones. Muchas gracias, Aldo. No sé si por el momento nos surgen más preguntas. Bueno, entonces no queda más que agradecerte por tu colaboración con el foro y agradecer nuevamente a la Federación Internacional Farmacéutica por permitirnos usar la plataforma GoToWebinar y la colaboración de la Secretaría Técnica del Foro Farmacéutico de las Américas, así como también la colaboración de la directora y de la dirección de práctica profesional del Foro Farmacéutico. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, y esperamos estarnos viendo muy pronto en otro foro, en otro webinar, para seguir compartiendo experiencias entre todos los farmacéuticos de distintas partes de las Américas y del mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.